Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Un diálogo vigente con temas siempre de actualidad. En este primer programa que tuvimos la semana pasada, hablando sobre el diaconado permanente, decíamos que el laicado tiene un papel fundamental en la evangelización y en él aparece el diaconado como una expresión de la apostolicidad de la Iglesia, en orden a la gracia. El diácono recibe el sacramento del orden para convertirse en ministro de la palabra, de la liturgia y un servidor de Cristo, no solamente en el altar, sino también en su familia y en la sociedad. El diácono definitivamente es un agente de la justicia y la paz, ya que en virtud de su oficio de caridad tiene la responsabilidad de promover y siempre buscar el reino de Dios y su justicia. Todavía hay algunos celebrantes que parecen no entender la presencia litúrgica del diácono, que sirve sin presidir. Todavía lamentablemente se escucha la expresión de que simplemente es un monaguillo glorificado. San Lucas nos dice en los Hechos de los Apóstoles que estos impusieron las manos sobre 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que atendieran las necesidades de las viudas de habla griega. Y la imposición de manos crea al diácono como ministro ordenado, que sin ser sacerdote y tampoco un simple laico, se convierte en clérigo y que por esta razón pues se convierte en un servidor del obispo de manera especial. El diácono participa en el ministerio apostólico de la Iglesia, que es el encuentro con el Señor, y por la ordenación diaconal entra al estado clerical, como nos lo dice el Canon 266. Esta noche nos acompaña en esta segunda parte que hemos llamado El diácono, un servidor de todos, el profesional Iván Alonso Buitrago Márquez, con una familia conformada por su esposa Gloria Patricia Marín, 2 hijos, Santiago, de profesión médico, y Tomás, que cursa el bachillerato. Iván es profesional en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad del Quindío. Es especialista en Gerencia y Mercadeo de la Universidad de la Gran Colombia, un magíster en Logística y Comercio Exterior de la Universidad Anáhuac de México, Distrito Federal. Es docente universitario y director del Programa de Negocios Internacionales de nuestra Universidad Católica de Pereira, investigador del Plan de Internacionalización de Risaralda 2021-2031 y también es consultor empresarial. Hace parte de la Escuela Diaconal de la Diócesis de Pereira con una formación de 6 años y ha sido escogido con un grupo de 7 candidatos para recibir en este mes de diciembre su ordenación para el diaconado permanente. Qué bueno poderlo tener en el programa, Iván, y de verdad que bienvenido a esta segunda parte de lo que hemos llamado el diácono servidor de todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Padre Francisco Arias. Un gusto estar aquí con usted y con todos ustedes también. En este momento, Iván, usted presta su servicio en la parroquia Nuestra Señora de la Paz. De la Paz, párroco Marco Antonio Guerrero. ¿Qué actividades pastorales realiza allí, Iván? La función principal de nosotros en este proceso es el sistema integrado de nueva evangelización. Nosotros estamos trabajando permanentemente en llevar esa buena noticia del Evangelio a todos los hermanos que asisten a la parroquia. Así que en este mismo instante estamos con casita permanente de oración, que es el primer proceso o el primer paso para iniciar ese apasionante mundo de la evangelización.
Y con un maestro como el padre Marco Antonio, que Desde es luego, un hombre apasionado. apasionado y soy bendecido y afortunado de tener al padre Marco Antonio, que es una autoridad en el tema de evangelización a nivel nacional y a nivel internacional. Hablemos un poco, Iván, de su trabajo en la Universidad Católica, esa visibilidad de la dimensión diaconal, ese vínculo entre el mundo laico, el mundo profesional y el mundo del orden sacerdotal. Es una persona pues con una formación académica extraordinaria. ¿Y cómo le nace el cuento pues por meterse en estas cosas del Señor? Se vive de una manera muy distinta a la vocación sacerdotal. Entonces, en primer lugar, no he tenido un llamado a la vocación sacerdotal desde el punto de vista del presbítero. Siempre sentí la vocación de familia, la vocación de formar una familia, de tener unos hijos, de acompañarlos en el crecimiento personal, en el crecimiento en la fe, en el crecimiento profesional. Pero en algún momento empecé a sentir esa cercanía con la iglesia, esa cercanía con Cristo, pero también al mismo tiempo veía cómo Cristo está siendo expulsado, sacado de los diferentes espacios. Y consideré que nosotros podemos hacer presencia en los diferentes ámbitos en los que nos movemos. Es decir, desde la economía también puede estar la presencia de Cristo a través de un ministro consagrado, en este caso desde el diaconado permanente. También en las universidades, menos en la universidad católica, evidentemente por ser nuestra universidad, por ser la universidad diocesana, pues evidentemente nuestra razón de ser está en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pero hay diferentes espacios donde necesariamente tiene que estar la presencia de alguien que muestre apostólicamente la iglesia. Y allí encuentro mi misión. Se dice que la caridad, Iván, comienza por la casa. El diácono, pues indudablemente debe ser ejemplo por medio de su casa y de su familia para construir esa iglesia doméstica. Háblenos un poco del entorno familiar suyo. Bueno, es un entorno familiar común y corriente. Entonces, cuando se habla de una familia diaconal, es una familia que está en el mundo. Nosotros no estamos abstraídos del mundo, tampoco estamos en una burbuja. Nosotros nos enfrentamos a lo mismo que todos ustedes que nos acompañan en este programa. Tenemos las redes sociales, los hijos están expuestos a las redes sociales, tenemos todas las invitaciones del mundo, pero nosotros aprendemos a vivir de una manera distinta y es tener a Dios como centro del hogar. Así que todas las situaciones que se nos presentan, pues siempre las atendemos, las manejamos teniendo a Cristo presente y a Cristo que nos instruye, que nos guía y que nos da el discernimiento. Vivir el diaconado desde la familia, este es un tema de respuesta que no es solamente individual, Padre Pacho, es un tema de respuesta familiar. Entonces, se involucra, evidentemente, el candidato al diaconado se involucra de manera directa en la diaconía, pero también se involucra a la familia. Entonces, ¿qué ha pasado con mi familia? Pues mi familia también está en las parroquias donde he tenido la oportunidad de servir, también se involucran en el tema de la evangelización y también pues van aprendiendo paulatinamente con nosotros acerca de Cristo en este espacio pues de vivir este camino de salvación. Cuando llega Monseñor Luis Albeiro a la diócesis de Pereira, indudablemente se vuelve a fortalecer todo este proceso diaconal en nuestra diócesis y hay que hacer un reconocimiento a Monseñor Albeiro con todas, a veces la limitación que tiene de salud, pero sin embargo ha sido un hombre que ha fortalecido mucho el proceso y fruto de ello pues es este grupo de 7 candidatos para el diaconado permanente que ya fueron llamados y que ahora en el mes de diciembre pues usted es uno de ellos, de la parroquia nuestra también. Tenemos a Juan Alejandro y 5 candidatos más de otras parroquias que se preparan. ¿Qué expectativas tiene usted para recibir este sacramento del orden, donde se reviste de una gracia especial
como lo es el presbítero, como lo es el episcopo, aunque en grado inferior, pero tenemos que tener claro que es el mismo sacramento del orden. Bueno, yo quisiera hablar de dos cosas que usted tocó en este momento. La primera, no quisiera pasar por alto el reconocimiento a nuestro obispo auxiliar, delegado diocesano para el diaconado permanente, Monseñor Luis Albeiro Cortés. Monseñor Luis Albeiro es un hombre que no tiene en su léxico la palabra no. Él siempre está dispuesto al servicio. Y es tanto que con algunas limitaciones de salud, pues siempre está con nosotros. Y hemos aprendido a considerarlo como un padre, no solamente en la fe, sino un padre que nos ha acompañado en todo este proceso y nos acompaña desde la familia. Entonces es increíble cómo Monseñor tiene clarísimo quiénes son los miembros de nuestra familia, conoce los nombres, sabe qué hacen nuestros hijos, saben qué hacen las esposas, dónde estamos trabajando y una preocupación permanente. Respecto a la segunda parte que usted menciona, padre, ¿cuál es mi expectativa? Mi expectativa simplemente es de servicio. Quiero ordenarme para el servicio a la iglesia. Quiero ordenarme y acepté este llamado de Cristo para poder llevar el Evangelio y esta buena noticia a todas las personas. Podemos vivir el Evangelio siempre, lo podemos vivir en todos los espacios de nuestra vida. En cada lugar podemos estar siendo testigos del Evangelio, pero también dar un testimonio permanente a los demás. Y eso es lo que quiero hacer con mucha humildad, pero con mucha decisión. Le invito, Iván, para que vamos a un primer receso y continuemos con este programa, El Diácono Servidor de Todos. Ya regresamos. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Los tres oficios concéntricos de los que hablaba yo con Jorge Enrique en el programa anterior, que son bien importantes, como son la palabra, como lo es la liturgia y como lo es el servicio ya como tal de la caridad, me parece que son bien importantes dentro de esta funcionalidad que tienen ustedes en el diaconado permanente. Así es, padre, y no debería de especializarse un diácono en uno de los tres elementos. Es una integralidad, hay que vivirlo como una integralidad. Es decir, estamos llamados a predicar la palabra, pero estamos llamados desde luego al servicio, y qué mejor expresión del servicio que la caridad. La caridad no entendida como asistencialismo, sino la caridad entendida como el acompañamiento al hermano. Así que el diaconado permanente y nuestra formación, la que hemos recibido a lo largo de estos años, pues nos ha dado a entender que nuestra misión es una misión compuesta, integral, y que todas las dimensiones son válidas para llevar el rostro de Cristo a nuestros hermanos. Todo sacerdote, Iván, no puede dejar de ser diácono. El Señor mismo se hizo nuestro ministro, se hizo nuestro diácono. Miremos ese gesto del lavatorio de los pies. El maestro actúa como diácono y nos pide que lavemos siempre los pies. O sea, la diaconía es parte fundamental de la iglesia. Así es, padre. La espiritualidad diaconal es una espiritualidad que no es transitoria. En el caso nuestro, como diáconos permanentes, pues evidentemente vamos a tener que trabajar muchísimo en esa espiritualidad diaconal toda nuestra vida. Pero sería un despropósito que los sacerdotes vieran la espiritualidad diaconal como algo transitorio, como simplemente mientras que recibo el orden sacerdotal. La espiritualidad diaconal tiene que ir permanentemente en la vida sacerdotal hasta el último día, y no solamente en el momento del lavatorio de los pies. Tiene que ir siempre, porque la iglesia, Cristo fue servidor. Cristo se mostró a todos nosotros como un Cristo servidor, como un Cristo amable, como un Cristo que se abajó a los niveles más mínimos de la humanidad. ¿Qué expectativas tiene usted de este sínodo que ya se está realizando en la iglesia? Siempre con este tema sinodal
Yo digo que las personas van a empezar a opinar acerca de muchos asuntos. Lo importante del tema es que lo recibamos con la luz del Espíritu Santo, es decir, el soplo del Espíritu Santo está en este momento aleteando fuertemente y nos va a dar una renovación de iglesia. Y esa renovación de iglesia, pues la tenemos que simplemente acoger y aceptar. Lo que venga del sínodo tenemos que acogerlo con agrado. Entonces, yo no me atrevería a decir solamente que puede llegar a suceder, como decía nuestro hermano diácono en el programa anterior, que es posible que lleguen las diaconisas o es posible que el ministerio del diaconado permanente pueda tener luego la orden sacerdotal. Aunque eso no pasara, de todas maneras somos iglesia y todos construimos esta razón de ser de pueblo de Dios. El plan pastoral, Iván, definitivamente es la bitácora de nuestro caminar en la iglesia diocesana. Y en su respuesta pastoral dentro de este sistema de evangelización presenta el ministerio de los presbíteros, los diáconos permanentes y los candidatos al sacerdocio que están llamados a ser verdaderos discípulos misioneros al servicio del reino de Dios. Eso es lo que dice el plan pastoral. ¿Esto es real? Esto debe ser real. Esto lo tenemos que sentir. Y de pronto hay una dimensión, padre, que no se puede olvidar, y es que aparte de que algunos son ministros ordenados, pues también está la dimensión humana. Entonces, es posible que en el ardor de una ordenación uno salga con mucho ímpetu a tratar de cambiar muchas cosas. Sin embargo, también es posible que en algunos momentos se apague como ese ardor. Allí, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer todos nosotros? Sacerdotes, diáconos, estudiantes del seminario. Todos tenemos que reavivar esa llama. Todos tenemos que trabajar por ese plan pastoral. Entonces, lo que tenemos que aportar como diáconos permanentes es, listo, hay un sacerdote, hay un hermano que de pronto no está trabajando en la línea del plan pastoral diocesano, pues hay que ayudarlo a que vuelva y se enrute, porque ese es nuestra hoja, nuestro norte, nuestra hoja de ruta para llegar al proceso de evangelización. En el plan habla muy concretamente dentro de los objetivos específicos de la acción social, la atención a los enfermos, el servicio de la caridad fraterna, la catequesis, la predicación. Parece que es un campo muy amplio de acción pastoral. Es un campo muy amplio, pero la iglesia siempre ha tenido presencia en todo. Lo que pasa es que evidentemente la iglesia no está mostrando todo lo que hace. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el lugar donde trabajo, se vive una caridad enorme, por muchas razones. La primera es una universidad abierta, hay inclusión, y hay inclusión en todos los sentidos. Hay una cantidad de estudiantes que tienen beneficios para poder estudiar, y eso es iglesia, y eso es caridad. Lo que pasa es que eso evidentemente pues no se publica. Entonces es un campo muy grande, pero se está trabajando en todo ese campo, y pues nosotros tendremos que estar confiados que nuestra iglesia diocesana está trabajando en todas las dimensiones del plan pastoral. Entre los objetivos del diaconado permanente en la diócesis está la de elegir candidatos idóneos que respondan a las exigencias de la iglesia y del mundo. Hoy vemos que hay todo un proceso de selección muy claro, muy preciso. Me parece que el tema de tener profesionales, y no por adulación ni mucho menos, en el caso suyo, me parece que es muy importante la presencia de profesionales en el campo, por ejemplo, suyo, que es el tema de negocios internacionales. Parece que es fundamental que el Señor haga presencia allí en esos ámbitos tan importantes, como en el caso suyo. Bueno, ahí hay varias cosas, padre. La primera, pues no hay un choque real entre la razón y la fe. De hecho, hay muchos estudios sobre el asunto, sobre el tema, pero la razón y la fe tienen un punto de encuentro. Y a través de
cuando uno aplica procesos científicos, por decir algo, pues llega a un límite. Y ese límite solamente se explica con la fe. Es decir, todo lo científico tiene una barrera y esa barrera solamente se puede traspasar a través de la fe. Hablando del diaconado permanente, la formación del diaconado permanente no es menor a la responsabilidad que se asume. Es una formación integral. Nosotros tenemos en la Escuela Diaconal San Lorenzo, que funciona en el Seminario Mayor de Pereira, tenemos un plan de estudios. Ese plan de estudios está debidamente formulado, debidamente pensado, coherente entre un nivel de formación y otro nivel. Y hay un nivel de rigurosidad. Entonces, para contarle un poco a las personas, iniciamos 33 personas en el momento al proceso de formación, una vez que fue reactivado el diaconado permanente en la diócesis, o la formación del diaconado permanente en la diócesis. Iniciamos 33 personas. Ahora, con ayuda de Dios, vamos a ordenarnos 7. Y eso implica un proceso de discernimiento. Hemos durado 6 años en la escuela y en estos 6 años pues se discierne acerca del tema, ¿sí? Se discierne acerca de si continuamos, si no continuamos, pero también van colocando unos límites y nos van depurando, digámoslo así. Vamos depurando hasta que llegamos ya al grupo que puede llegar a ser llamado al ministerio. Ya terminando el programa, Iván, ya hay definido una fecha y el lugar donde van a ser las ordenaciones. Sí, padre, las ordenaciones serán el 11 de diciembre a las 10 de la mañana en la parroquia de los Dolores, en la parroquia del padre Francisco Arias. Qué maravilla, ¿eh? Va a ser una bendición y un regalo para la diócesis y también para nuestra parroquia. Es un regalo para todos y qué bueno que todos nos puedan acompañar. ¿Y cómo la tenemos de bonita para poderlo recibir a ustedes? Sí, la parroquia quedó como nueva y entonces estamos muy contentos por estar allí el 11 de diciembre con ayuda de Dios. Iván, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, padre. Me alegra mucho tenerlo en el programa. Muchas gracias. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado, invitarlos mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana, la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.